Hi everybody, Hola a Tuesday, todos. Hoy es January martes, 20th, 20 de enero de 2026, and our dear 2026, y friend, our nuestro querido brother, amigo, nuestro hermano, our nuestro gran great amigo, friend, no lo voy a decir, I'm not gonna el say, coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Colonel Bienvenido de nuevo, Wilkerson is Larry. here with us. Welcome back, Larry. Welcome to you Bienvenido, being y in gracias por estar en Iran Irán y and venir living aquí. here. Es increíble. Sabes, It's solía amazing. participar en Press TV de I vez en used to cuando. do press Sin embargo, TV hace mucho que no on se pone en occasion. They contacto haven't conmigo. contacted me in a long time, though. Yeah, yeah. I'm using their studio here because Sí, of estoy usando su as estudio you aquí por know, la conexión. the Como internal sabes, la red connection, the interna, access, el the acceso a access Internet, solo is funciona limited internamente. internally. What they Pero can do conectarse al is not exterior use the es difícil connect cuando with the no outside estás is en un difficult lugar como when you're Press not TV. in, for example, Ellos in sí tienen Soho ese in Press acceso. TV. They La have that gente access, común no lo and tiene. the people La mayoría de las personas en la ordinary sociedad people no don't lo have tienen that, and por very estas many people manipulaciones externas, como society doesn't have sabes, that por lo que because ha of ocurrido this durante la última external semana y la manipulation, anterior. as you know what's Larry, happening déjame empezar con la these realidad de lo que ha last few sucedido aquí en the week Irán, before. Larry, porque yo let's talk estaba a en bit of Irán y the tú reality estabas of en what is Estados happening here in Unidos. Iran. Because I was in Iran, you were in the United States. We both were witnessing something big happening Ambos in estábamos both great presenciando algo grande que estaba ocurriendo, countries, quizá which incluso el was estallido of de una guerra major entre los dos concern, países, in my lo cual era opinion, una gran on my preocupación part, para because mí, I don't see porque no veo anything nada coming bueno out of que pueda a salir de una war guerra entre between the Estados United Unidos States and e Iran Irán, for ni anybody, para nadie, not for the ni para United States, Estados not for Unidos, Iran, not ni for para the Irán, region. ni para la región. What's your assessment? ¿Cuál es What's tu your valoración, evaluation tu of what is evaluación de lo que ha happening, what is sucedido y happening de lo right que está now, ocurriendo ahora, considering teniendo the en cuenta las policies for políticas the hacia Irán? Es casi imposible It's almost averiguar cuál es la impossible estrategia, to ferret si es que out existe una what estrategia. strategy, if there is any strategy whatsoever, in the current U.S. administration's mind. En la mente de la Excuse me, actual mind. administración estadounidense, o debería decir We mentes, see se ve el combat poder de power combate, carried los battle grupos groups, de those batalla de executive portaaviones, lo steaming más force fleet. representativo de ello, We avanzando hacia see la región. Se ostensibly, ve, at al menos least, aparentemente, heard que ha habido feelers tanteos from desde Teherán, Tehran, respondidos answered por by tanteos desde feelers from Washington, Washington, sugiriendo que that deberían they reanudar should las resume talks. conversaciones. Y eso da miedo, And that's porque ya scary sabes, because el the precedente precedent que we hemos set for that. establecido con eso. On Por otro the other lado, hand, las operaciones de evacuación de non-combat no evacuation operations combatientes from de las the zonas que Irán podría areas that atacar, Iran might como strike, Hadid like o algún Hadid, otro lugar some other similar, places Bahrein, like según that, tengo entendido, Bahrain, han cesado y en have, realidad no as I evacuaron a understand, mucha gente. ceased, and they En didn't algunos really put casos that no hay many people tanta gente out. que evacuar, pero en There weren't Bahrein, that many por people to ejemplo, take out, habría and esperado in que some el cuartel cases, general de la in flota y los Bahrain, for lugares de example, apoyo a su Executive, alrededor the fleet hubieran headquarters sido and supporting evacuados. Places around it would have been evacuated. That's a very ripe target, if you Ese will, es un just objetivo as how muy Hadid is. tentador, por así So I decirlo, don't know how igual to que Al-Yadid. read these Así que no signals. sé cómo interpretar Are estas we señales. just posturing ¿Estamos simplemente adoptando una in postura en preparation for preparación para more un diálogo más dialogue, amplio? or ¿O are estamos we dejando el putting diálogo dialogue aside completamente de lado? completely, ¿O or estamos are we haciendo doing ambas both cosas, and using the utilizando dialogue el as we did diálogo como before hicimos antes to para lull the adormecer a los Iranians iraníes into y hacerles thinking pensar something que va a positive is ocurrir going to algo happen other than positivo, war, aparte de and más then de we're lo going to mismo, strike? y luego And atacar? then Y comes the entonces surge la question of pregunta, if we si strike, how atacamos, will we ¿cómo lo strike? haremos? Will it Será be algo que, en mi opinión, what I sería think absolutamente would be ineficaz, salvo quizá matar a unas pocas absolutely personas y ineffective, enfurecer de nuevo a maybe mucha killing gente, a few ataques people, making a aéreos? lot of people Eso es truly lo único que angry puedo again? imaginar que podríamos emplear. ¿Y Airstrike. qué significa That's eso? all I can see Significa that que we would Irán be tiene que bringing tomar to una bear. decisión importante, And porque what los does that ataques mean? It aéreos no van a means causar tanto Iran daño, has a a menos que significant se decision to mantengan las make, because the 24 horas del airstrikes are día not going to durante do that 7, much 8, quizá damage 14 días. unless they're around the clock 7 or 8 or 14 days, and that means 3 carrier battle groups minimum. Y eso It means significa flying 3 grupos de squadrons combate de into the portaaviones, existing como airfields in mínimo. the region. Significa enviar escuadrones a I los don't know, Nima. aeródromos I don't know how to existentes en la answer your región. question. No lo sé, It Nima. looks like No a sé bunch cómo of responder children a tu playing pregunta. around in my Parece un mind. grupo de I niños don't jugando. pretend En mi to know what opinión, Hexeth no is pretendo thinking or saber lo que doing, Hexeth está and pensando o I don't haciendo, pretend to know y what tampoco Trump pretendo is thinking saber or lo que doing, Trump because he está did all of pensando the o making haciendo before the war ahora, to Iran. porque ha sido muy inconsistente Everything con from respecto saying a Irán. that he's a Desde decir que es una persona que no ama la guerra, hasta hacer lo que hizo antes con los B-2 y la diplomacia que se estaba llevando a cabo en el momento en que actuó. Quizá esto forme parte de su estrategia. Mantener a los iraníes completamente desconcertados, sin saber qué va a pasar ni cuándo. Not to know what's coming or when it's coming. And then you got to factor in Netanyahu.
Y luego hay que tener en cuenta a Netanyahu. Estuve mirando el llamado alto el fuego y la fase experimental 1 el otro día, y han matado de 30 a 50 palestinos al día. Si añadimos Cisjordania y el caos que hay allí, quizás cerca de 100 al día. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en la fase 2? Y ahora Netanyahu dice que gracias a la cooperación de la autoridad palestina en Cisjordania, las cosas se están calmando un poco. Ya ni siquiera sé cómo interpretar esa situación. Estamos embarcados en lo que para mí parece una misión absurda con este grupo por la paz. Incluso hay gente que rechaza $1,000 millones, creo, para comprar su entrada en el Consejo de Paz. No lo sé, Nima. Ya ni siquiera pretendo entender lo que está ocurriendo en esa región. What was so obvious to me here Lo que me resultó tan evidente aquí en Irán fue la manera en que la administración Trump y las personas que manejaban todo entre bastidores, ya sea en los medios de comunicación tradicionales, los alternativos, X, todo eso, de algún modo estaban intentando impulsar el regreso del hijo del antiguo Shah de Irán como una alternativa. Decían que ese era el futuro de Irán, tratando de convencer no solo a los iraníes, sino también a los estados árabes de la región, de que esa sería una buena opción para ellos también. Pero no parece que nadie vaya a creérselo. Supongo que esa también es la estrategia de Netanyahu. would assume that's the Netanyahu's strategy as well. I don't think Trump buys it. From what he said, No creo que Trump se lo crea. Por lo que dijo, tampoco creo que se lo crea. No creo que eso esté en sus planes en absoluto. De hecho, creo que diría que eso es una tontería, que va a hacer algo, ya sabes, concreto. Estoy bastante seguro de que depende de Bibi Netanyahu. No creo que Trump quiera realmente una guerra con Irán. No creo que nunca la haya querido. Creo que gran parte de sus acciones están impulsadas por el dinero de Miriam Adelson y por Bibi Netanyahu como consecuencia. Creo que probablemente le gustaría alcanzar algún tipo de acuerdo con Irán que resonara en las cámaras del mundo y sirviera como testimonio de la novena guerra que evitó, o lo que sea. Pero Bibi es la incógnita en todo esto. But Bibi is the unknown in this. I go back to my previous statements from which I have not. Vuelvo a mis declaraciones anteriores, de las que no me he retractado. Bibi no descansará hasta haber atacado a Irán de manera significativa y haber provocado en su mente un cambio de régimen, convirtiendo a Irán en un estado vasallo de Israel. Porque es el único poder real, si se descuenta a Turquía y a los demás países árabes además de Egipto, si es que Egipto es un país árabe, y Jordania y otros. Si se les descuenta, el único obstáculo para que Israel haga lo que quiera cuando quiera en opinión de Netanyahu es Irán, y quiere que desaparezca. Quiere que sea un estado vasallo. Quiere que sea un estado subordinado. O si no, que caiga en el desastre, que se desmorone, en guerra civil, lo que sea. Y no creo que Trump pueda apartarse de eso. And I don't think Trump can back away from that. So he's got that to do. Así que tiene que lidiar con eso. Creo que esto, no sé si lo leíste, pero esta actividad sísmica cerca de Dimona y algunas personas especulando en la prensa que podría haber sido una prueba nuclear israelí de algún tipo. Tengo entendido que fue a unos 20 metros bajo tierra. Eso sería una cámara impresionante. Pero Israel no lo desmintió necesariamente. Así que, o bien la están utilizando, o efectivamente fue algo así. ¿Y a quién intentan amenazar? ¿Están intentando amenazar a Irán? ¿O están intentando amenazar a Donald Trump? ¿Está Netanyahu utilizando la posibilidad de emplear armas nucleares como una amenaza hacia Donald Trump? Como diciendo, si no lo haces, usaré un arma nuclear. Si no vienes y me ayudas a hacerlo de forma convencional, usaré un arma nuclear. No lo sé. Ni siquiera sé cómo tratar este asunto del Negev. ¿Qué era? ¿2KT o no 2KT? ¿O un 2 en la escala de Richter? ¿O cualquier evento sísmico en el Negev? Fue un momento muy incómodo, por así decirlo. Quiero decir, los israelíes estaban en Dimona, estaban haciendo cosas en Dimona, y de repente ocurre esto. No lo sé. Pero no pondría nada fuera del alcance de Netanyahu. Me han dicho que, anteriormente,
La razón por la que consiguió que Trump hiciera lo que hizo con respecto a los sitios de armas nucleares en Irán y otras cosas que hicimos, como ayudar a Israel a realizar sus ataques aéreos, fue porque Netanyahu amenazó con usar un arma nuclear si no lo hacía. No pondría eso ni un paso más allá de Netanyahu. En mi opinión, las implicaciones son peligrosas, implicaciones nucleares. Y espero estar equivocado. Espero que solo haya sido un evento sísmico, un pequeño terremoto o algo así. Pero me hace volver a la idea, creo que lo hablé contigo una vez, de que si yo hubiera estado en Irán, habría fabricado un arma nuclear. La habría construido y habría dicho, aquí está. Bien, ahora tenemos un enfrentamiento. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Estamos aquí para quedarnos. Pareces insinuar que vosotros también estáis aquí para quedaros. Ya no estoy tan seguro de que eso sea cierto. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Así que Netanyahu siempre tuvo esa carta ganadora. Creo que tu punto de vista tiene sentido para mí, porque Netanyahu realmente quiere influir en Donald Trump. Quiere convencerle de que esta guerra sería un cambio de juego para Estados Unidos. Y no se trata solo de lo que Netanyahu intenta hacer militarmente, sino de cómo están jugando con el hijo del Shah de Irán. Estoy observando lo que hace. No sé si viste su entrevista en Fox News. Dijo, simplemente ataquen Irán. No importa si es Israel o Estados Unidos, solo háganlo. Todo gira en torno a crear nuevas guerras, Larry. Todo se trata de iniciar una nueva guerra. Y esperan que el resultado de esta guerra sea beneficioso principalmente para Israel y después para Estados Unidos. El problema es que la realidad de lo que ocurre en Irán y lo que se ve en los medios de comunicación convencionales fuera de Irán no son ni siquiera comparables, ni se acercan. Nima, nuestros medios están perdidos. En Estados Unidos, nuestros medios están perdidos. Son o bien defensores absolutos, a veces sin siquiera darse cuenta, del gobierno, y repiten su discurso como si fueran unos estafadores ellos mismos, o están completamente desconectados. Y como ya hemos comentado antes, están completamente desconectados porque ya no tienen secciones internacionales. Ya no tienen gente sobre el terreno. Esta mañana me llamó la atención ver un artículo en la edición digital del New York Times sobre Venezuela, escrito por alguien que realmente conoce y ha vivido en Venezuela. Lo encontraron, creo que es ruso, pero ha estado entrando y saliendo de Venezuela muchas veces. Así que escribió un artículo para The Times esta mañana. Es la primera vez que The Times, la dama gris, el periódico con todas las noticias que merecen publicarse, ha dicho algo coherente sobre Venezuela, porque no tienen a nadie sobre el terreno. Y eso es cierto para prácticamente todas las fuentes mediáticas en Estados Unidos. Así que no saben lo que está pasando. ¿Qué hacen entonces? Aceptan lo que les dice la CIA, el gobierno o cualquier portavoz que salga a darles la versión oficial y lo publican. Así que no tenemos medios de comunicación en este país. No tenemos nada en este país, en términos de medios, aparte de lo que estás haciendo ahora, lo que hacen los podcasts y los medios alternativos. Y por eso están ganando impulso y quitándoles cuota de audiencia a esa gente, tanto en lo visual como en lo impreso. Pero es algo tremendo para una democracia, supuestamente una democracia, que no tiene periódicos. Sabes, Thomas Jefferson dijo que si tuviera que elegir entre los periódicos y el gobierno, elegiría los periódicos. No era presidente cuando dijo eso, pero ahora simplemente no tenemos nada. Así que el pueblo estadounidense está a oscuras y piensa que lo que acabas de describir es lo que los periódicos de aquí cuentan, y siguen hablando de ello. Irán está tambaleándose, dicen, ha sido pulverizado. Pero eso no es verdad, y tú lo sabes. La gente en Irán lo sabe. La gente en la región probablemente lo sepa hasta cierto punto. No sé cuánta manipulación mental hay en Israel, sé que Netanyahu es un manipulador profesional, pero la situación no es real. Ahora bien, hablemos de Donald Trump. Donald Trump codicia Groenlandia,
codicia México, codicia Canadá. He covets Mexico. He covets Canada. He covets territory that abuts his own. Él codicia el territorio que limita con el suyo. No codicia el suroeste de Asia. Y no creo que eso sea una proposición estúpida. Creo que es una inteligente. ¿Qué quiero yo en el suroeste de Asia? ¿Y por qué habría de creer que el suroeste de Asia me amenaza? No lo creo. Pero tengo a esta mujer llamada Miriam, que me está dando montones de dinero y me va a dar mucho más. Tengo a otros multimillonarios sionistas dándome dinero y demás, así que tengo que actuar como si me importara. Si Bibi quiere hacer algo por allí, está bien que lo haga. Si se mete en un lío, mala suerte. Así me dejaría en paz. Realmente no creo que Trump quiera una guerra con Irán. Si acaba teniendo una, si acaba siendo parte de una, será por Bibi Netanyahu y sus benefactores. Ya sabes, por su influencia. Será su guerra. It'll be their prompting. It'll be their war. El problema, Larry, es que cuando se llega tan lejos con la propaganda contra Irán, preparando el terreno para una nueva guerra, eso es enormemente peligroso, porque cualquiera en la administración de Netanyahu podría tomar una decisión, hacer algo estúpido y que todo se descontrole. I think they've been doing things stupid for a long time. Creo que llevan haciendo tonterías desde hace mucho tiempo. Quizá los israelíes, la mayoría de ellos. Sigo viendo las encuestas que me dicen que la mayoría de los israelíes que quedan en Israel, los israelíes judíos que quedan en Israel, ya ni siquiera se tapan la nariz y simplemente están de acuerdo con lo que él hace. Lo apoyan al 100%, quieren que lo termine, que acabe con cada último palestino o que los envíe a Sudán o a Somalilandia o a donde sea. Siguen totalmente de su parte en lo que está haciendo. No necesariamente les gusta como persona. Esas encuestas son distintas, pero lo respaldan en lo que hace. Sabes, podría decir algo realmente chocante y me llamarían antisemita, pero se merecen todo lo que les pase porque quieren esto. Quieren la matanza. Quieren el derramamiento de sangre. They want the killing. They want the bloodshed. I don't know if you saw that Ralph Nader put out the No sé si viste que Ralph Nader publicó el artículo de Francesca Albanese. Hay un par de puntos en los que ella realmente se aparta de la narrativa común sobre Gaza. Pero el que más se desvía, y sobre el que Ralph cree que tiene razón, es la afirmación de 600,000 palestinos muertos, el 75% de ellos mujeres y niños. Y ya sabes, las cifras del Ministerio de Salud de Hamas están muy equivocadas. Siempre he pensado que eran más bien entre 150,000 y 200,000. Esa gente va a tener tumbas en el hormigón, van a ser enterrados en él. Lo arrasarán en la fase 2, fase 3, lo que sea, algo en lo que Netanyahu parece singularmente desinteresado. Gaza se convertirá en otra parte de Israel, con todos esos muertos bajo 6 metros de hormigón. Y Donald Trump lo proclamará como otra guerra en la que él negoció la paz. Creo que esa es una de las formas de entender lo que está ocurriendo. Ya sabes, la propaganda, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, entre Irán e Israel, y ahora con Irán y todos esos estados árabes junto con Turquía, de alguna manera implicada. Turquía, como sabes, está afrontando enormes problemas y dificultades en Siria, con esos combatientes del ISIS que están siendo liberados de prisión. Este tipo de actividad está desestabilizando enormemente toda la región. Hoy, Erdogan dijo: apoyamos a nuestros hermanos y hermanas en Irán contra esta sedición respaldada por Israel. Sabemos que hay una diferencia entre Irán y Turquía en lo que respecta a la situación en Gaza. Pero Turquía, por otro lado, comprende la situación, las dificultades a las que se enfrenta en Siria. Es una región muy complicada, Larry, por culpa de Siria. Siria se ha convertido, en mi opinión, izquierda de la región, desde todo. No necesariamente estoy en desacuerdo con eso. Siempre he pensado que si cualquiera de los Assad, el padre o el hijo, hubiera dejado de tener el control de Siria, lo lamentaríamos.
Como hicimos, por ejemplo, en un sentido más limitado, pero igualmente sangriento, en Libia, cuando quitamos la mano de Gaddafi de Libia. No importa lo que se pensara de cualquiera de los Assad, y ambos eran hombres despiadados, mantenían un grado razonable de control en lo que podría ser, y es, geográficamente hablando, un territorio muy, muy peligroso. Y ahora lo estamos viendo. Estamos viendo esas manos haber sido retiradas, la euforia entre los sirios, un regreso desde la diáspora, por así decirlo, de vuelta a Siria. Y ahora los vemos marcharse de nuevo porque se ha vuelto tan peligroso. Y no los culpo. Así que, sí, Siria siempre ha sido un componente peligroso en el suroeste de Asia, situada como está entre el Líbano y sus problemas, e Irán y su relativa solidez, y utilizada por ambos bandos para perturbar al otro. Y ahora estamos viendo lo que ocurre cuando se retira la mano fuerte. No estoy, de ningún modo, intentando defender ni a Assad, ni a personas como él, Gaddafi y otros. Pero si no tienes un plan mejor para lo que va a suceder tras eliminar este tipo de régimen, piensa en Tito en Yugoslavia, por ejemplo, y en lo que le ocurrió a Yugoslavia después de que terminara la Guerra Fría, cuando se quitaron los frenos y llegó Milosevic. Ese es el tipo de cosas que ocurren. Y si no tienes algún tipo de plan a medida que avanzas, alguna estrategia para lidiar con eso, entonces, ¿por qué estás siquiera metido ahí trasteando con ello, como lo hacemos nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Pero puedes hablar hasta quedarte sin aliento con gente de la CIA, del Departamento de Estado y de otros lugares sobre ese tipo de cosas, y no llegarás a ninguna parte. Esto no ha terminado, eso seguro. La situación de Siria no está resuelta, y no se trata de euforia, paz y tiempos maravillosos. Y la situación de Irán, esto es lo que realmente me impacta. Irán es el país más estable de la región. Es el país más estable de la región. Y en eso incluyo a los estados del Golfo. Irán es tan democrático como lo son los Estados Unidos. Tiene un enfoque diferente quizá, pero cuenta con un parlamento, y ese parlamento tiene poder. Sus miembros son elegidos para ocupar sus cargos. Posee tantos componentes democráticos como los Estados Unidos, así que es absurdo llamarlo un estado burocrático en el sentido de que no haya democracia y todo sea impuesto. Así que aquí tienes a 90 millones de personas en un estado estable, con un gobierno que funciona razonablemente bien y que tiene muchos elementos democráticos, y estás intentando eliminarlo. Mira Siria, mira Libia, mira casi cualquier lugar donde lo hayamos hecho. Mira Irak, sin ir más lejos. Todavía están luchando por organizarse. ¿Por qué querrías seguir adelante y tener una guerra con Irán? Es un sinsentido, es un sinsentido. Y creo que Trump lo percibe. Sé que le estoy dando un mérito que otros no quieren darle ahora. Una multitud de personas no quiere darle crédito. Pero no creo que él quiera una guerra con Irán. Creo que es Bibi quien quiere una guerra con Irán. Y creo que Trump tiene influencias adineradas que lo mantienen pegado a Bibi. Creo que él preferiría no estarlo. Lo único que podría justificar o hacer comprensible la situación es porque Israel quiere desestabilizar. Sabes, Libia bajo Gaddafi no era tan radical, ¿verdad? Estaban haciendo un par de cosas que realmente molestaban a Condoleezza Rice, secretaria de Estado en ese momento, y algunas otras personas, entre ellas el hecho de que Gaddafi hablaba no del crudo ligero dulce, no del mejor crudo del mundo, ni de la Unión Africana que iba a crear para hacer frente a la Unión Europea, sino del asunto del oro y de usar su poder con ese oro para desdolarizar y empezar por África. Creo que eso nos asustó, igual que nos asusta ahora. Y entiendo, por una conversación de ayer con una persona que creo que está en posición de saberlo, que Liu había vuelto al movimiento de desdolarización con los BRICS. Es el principal BRIC, por así decirlo.
y me dijeron que se retiró de ello por las amenazas que le hicimos o que hicimos contra él, y ahora ha vuelto a implicarse. Esto nunca llegará a ninguna parte sin que China sea un componente importante, ya sea en un segundo plano o en el centro. Y ellos no quieren hacerlo. Pero fíjate en todos los líderes que han estado en Pekín o que van a ir a Pekín en este momento en que Trump quiere Groenlandia y demás. No hay mejor indicador de quién es la potencia número uno del mundo que esta multitud de líderes que van a Pekín a rendir homenaje a Xi Jinping y a negociar con él lo que puedan, porque ven lo que se avecina. El imperio ya no es el lugar económico, la Meca, que fue en su día. Y aunque todavía tenemos mucho poder en el mundo económico, y aún podemos ejercer mucha presión con nuestras sanciones y demás, China es hoy el verdadero país destacado en el mundo, la auténtica potencia económica en crecimiento. Así que cada vez más líderes están yendo allí. ¿Significa eso que parte de la consolidación de Trump, por así decirlo, bajo la estrategia de seguridad nacional que publicaron recientemente, se centra en última instancia en una guerra con China? ¿O al menos en considerar lo que hay que hacer para prepararse para esa guerra? Sí, así es. ¿Y da miedo? Sí lo da, porque no va a ser un asunto limpio. Vamos a perder y vamos a recurrir a lo nuclear. Ese es mi resumen de todo el asunto. Pero Asia Sudoccidental no está, volviendo a mi punto, no creo que esté en la agenda de Trump, salvo en la medida en que Bibi la sitúe allí. Irán, quiero decir, de verdad, es su última promesa pendiente que no ha cumplido. Cree que ha logrado todo lo que prometió. Está destruyendo a los palestinos. Va a estar, a todos los efectos prácticos, en posesión de Gaza y de una manera que él siente que puede gestionarla. Va a tener Cisjordania, va a tener una parte significativa de Siria y puede que en medio de este caos amplíe esa parte en nombre de, ya sabes, mantener Siria en paz. La hará más, menos pacífica. Está consiguiendo todo lo que quiere, o eso cree. La última y definitiva cosa que tiene que conseguir antes de irse, y de paso, probablemente para preservarse a sí mismo, personal y políticamente, es Irán. Pero no puede hacerlo. Creo que es consciente de ello, salvo con armas nucleares, y no estoy seguro de lo que eso significaría para Israel, pero no puede hacerlo sin Estados Unidos. Y por tanto, aunque sea a regañadientes, Trump va a tener que estar implicado en esto. Larry, Cada vez que Netanyahu habla del enemigo de Israel, dice que el Islam radical es el enemigo de Israel. Pero, como se puede ver, en Libia y en Siria están sustituyendo a los gobiernos por grupos radicales, en su mayoría los más extremos que se pueden encontrar ahora mismo en Siria. Y surge una pregunta. ¿Existe algún acuerdo secreto entre Netanyahu y estos grupos? ¿Está Netanyahu de algún modo creándolos o apoyándolos? ¿Cuáles son los vínculos entre Israel y estas personas que hacen que Israel los prefiera, en lugar de tener un gobierno responsable que quiera que todas esas etnias diferentes vivan juntas en la ciudad? Por ejemplo, en Siria, sabemos cuáles eran las condiciones antes de la caída de Assad. Había cristianos, musulmanes, drusos, todos viviendo juntos. Y ahora mismo se ve una situación desesperada en Siria. En Libia también ocurre lo mismo. Sí, vuelvo a los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Lamont, que el verdadero problema en el Levante y también en el suroeste de Asia es Israel. Y no tengo ninguna duda de que si Netanyahu pensara que la situación se descontrola, podría entrar en Siria por tierra. No tiene que volar a ningún sitio para entrar en Siria. Ya está allí. No tengo ninguna duda de que si se diera una situación en la que pudiera presentar a Siria como una amenaza peligrosa, estaría en Damasco y los tanques estarían con él. ¿Forma eso parte de su plan? ¿Es parte de la razón por la que estamos viendo esta desestabilización de Siria otra vez? Podría ser. No le pongo límites a Bibi.
No le pongo límites. No estará satisfecho hasta que Siria quede más o menos neutralizada como posible amenaza para Israel, o en combinación con otros para constituir una amenaza, y hasta que el régimen de Irán haya desaparecido. Así que eso es todo lo que le queda para cumplir con su agenda vital, por así decirlo. La pregunta que me hago constantemente es, ¿cómo pasó de la posición en la que estaba Israel, por ejemplo, en relación con Irán, cuando lo utilizábamos como intermediario para tratar con la guerra entre Irán e Irak, a la posición en la que se encuentra hoy? Se trata de su genio estratégico, de que crea enemigos de la nada para convertirlos en obstáculos a lo que él quiere y a lo que quiere el círculo de la Gran Israel. ¿O es simplemente oportunismo? No lo sé. Pero diría que es tanto una creación suya como oportunismo, si no más lo primero. Ha creado Asia Sudoccidental tal como existe ahora. Ha creado el Levante tal como existe ahora. Y ha hecho que Mithuis Sumers Territories da país más venido diu, thirperndemench Mem es Israel. Making a comment that the real problem in the region is Israel. Larry, what's so... Sabes, Larry, es increíble cuando lo miras. Están intentando presentar a Zarif como un traidor a Irán. No sé si has oído los rumores que están difundiendo, que Zarif supuestamente está hablando con el hijo del antiguo Shah de Irán, preparándolo todo, transmitiendo el mensaje al expresidente Rouhani. El nivel al que están llegando para difamar a Javad Zarif es increíble. Es algo fuera de lo común. Me parece que quieren decir que hay fracturas dentro del gobierno aquí en Irán y simplemente no lo entienden. Todo lo demás ha fracasado. Todo lo demás ha fracasado. Según tengo entendido, Irán está deteniendo a muchas de estas personas que probablemente tardaron 10, quizá 20, quizá 30 años en formarse y establecerse en Irán. Y han detenido a la mayoría de ellas, si no prácticamente a todas. Así que quiero decir, se están volviendo desesperados. Se están volviendo desesperados. Están en el plan C, D y E. Larry, hubo una reunión. Estados Unidos, bajo la administración Trump, no le da mucha importancia al Consejo de Seguridad de la ONU, y tuvieron una sesión centrada en Irán y en lo que está ocurriendo allí. La administración Trump invitó a 2 de estas figuras de la oposición en Estados Unidos. Parece que llevan más de 20 años fuera de Irán y están intentando decir que saben lo que ocurre dentro de la sociedad iraní. Y Mike Walsh, Dharchi Swol, Isuridinate is Simris. Mike Walsh was somehow condemning the situation. He even mentioned, the situation. Incluso mencionó la situación de la embajada estadounidense en Irán después de la revolución. Llegar tan lejos, hablar, y vimos la reacción de Rusia y China y del gobierno británico apoyando a Estados Unidos, mientras que Rusia y China se oponían a Estados Unidos. ¿Cómo es que de repente la ONU se volvió tan importante para Estados Unidos bajo la administración Trump? No les importa la ONU, pero cuando se trata de Irán, de repente es, vayamos a la ONU, vayamos a ganar a Irán. No les importa la ONU. A Marco Rubio le importa un comino la ONU. A Estados Unidos realmente no le ha importado mucho la ONU desde hace tiempo, porque ya no es tan maleable. Guterres es sin duda nuestro hombre y ha convertido a la ONU en una organización que, por ejemplo, ha reconocido la operación criminal que está ocurriendo ahora mismo en Gaza. La ha reconocido y le ha puesto un encabezado de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero no les importa la ONU. La usarán para atacar a la gente y para discutir con los rusos y los chinos. Eso es lo que realmente es ahora. Lo interesante de todo esto es que si sabes algo sobre la historia de la ONU y los debates que allí se producen, probablemente estos sean algunos de los debates más agudos y eficaces en términos de debate que he escuchado. Y los rusos y los chinos las están ganando todas.
dejan en ridículo a cualquiera que entienda de qué se está hablando en el Consejo de Seguridad o en los márgenes, porque los rusos y los chinos tienen razón. Y lo hacen, especialmente los chinos, aunque los rusos también de vez en cuando, desde la concepción original de lo que se supone que debe hacer la ONU. Así que han asumido la posición que, al menos de vez en cuando, solían ocupar los Estados Unidos. La de os creamos y somos vuestros mejores amigos. Ahora ves a China y Rusia siendo los mejores amigos de la ONU. Se trata de una cuestión de conveniencia, de que los argumentos que los apoyan están ganando peso. Sí, pero al mismo tiempo, ¿por qué los argumentos los apoyan? Porque están más en consonancia con la Carta que los Estados Unidos. Los Estados Unidos bien podrían coger la Carta de la ONU y pisotearla. Es como decir, Groenlandia, no la necesito. Ah, espera, sí la necesito. Piensa un momento en Kofi Annan, por ejemplo. Vuelvo a él porque lo conocía bastante bien. Piensa en Kofi Annan y en lo que estaría diciendo ahora sobre las declaraciones de Trump acerca de Groenlandia o sobre la situación en Venezuela y lo que hicimos allí. Quiero decir, fue el hombre que calificó la invasión de Irak de 2003 como una guerra ilegal. Al menos tuvo algo de valor en ese sentido. At least he had some cojones in that regard. The UN's feckless now. Feckless, but they are a place. La ONU es ineficaz ahora, ineficaz, pero sigue siendo un lugar que, como dije, muestra que la otra parte tiene ahora los argumentos, y esos argumentos están en línea con lo que se supone que la ONU debe representar. Mira Venezuela, por ejemplo. Es una guerra ilegal. Es una guerra ilegal. Quiero decir, Kofi se volvería loco con eso. ¿Guerra? ¿Es una guerra? Bueno, usas fuerza militar y matan gente. Y Trump no dejaba de hablar de ello. Ya sabes, qué es una guerra y qué no lo es. Si matas gente, si usas al ejército, eso al menos es una acción militar. Y además, fue inconstitucional, porque no hubo permiso del Congreso para hacerlo. Somos ahora un Estado sin ley a nivel internacional y nos estamos convirtiendo rápidamente en un Estado sin ley también a nivel interno. Pregunta a algunas de esas personas en Minnesota y Oregón y te dirán que es un Estado sin ley. Permíteme explicarlo de esta manera. Si tuviera que describir lo que está ocurriendo ahora mismo, volvería a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 que emitimos durante la primera administración de George W. Bush y citaría algunas de las cosas que allí se decían. Lo que afirmábamos, junto con los escritores neoconservadores, era que el fin de la Guerra Fría había llegado y pasado, y que no estábamos interesados en la cordialidad, la cooperación o colaboración. Lo que necesitamos era crear un mundo veciano y situarnos en la cima de él. Eso es lo que hemos estado haciendo, crear ese mundo. Y luego llegó Trump, que fue el más definitivo al darle vida, por así decirlo. Magician in creating that, if you will. How else do you explain statements? ¿Cómo explicas si no las declaraciones que tienen sentido, Nima? Tienen sentido desde un punto de vista obesiano. Quiero Groenlandia. Y coloca a su embajador en Dinamarca, el multimillonario que donó enormes sumas a la campaña de Trump y que ha dicho que quiere Groenlandia. Tiene a ese hombre en Dinamarca como nuestro embajador. El mundo ovesiano se está materializando bajo el segundo mandato de Donald Trump y vamos a intentar situarnos en la cima de él. Y Pete Hegseth está a cargo de mantenerse en la cima. Ahí es donde estamos. Cualquiera que piense que somos los Estados Unidos que existían en 1991 o 1992 está muy equivocado. Somos un país diferente. We are a different country. Larry, en el caso de Groenlandia, sabemos que Europa está muy preocupada por la posición de Estados Unidos y su principal objetivo allí. Sabes, cuando mencionaste Venezuela, el presidente venezolano, Maduro, estaba dispuesto a cooperar, a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, lo que ellos quisieran hacer. Dijo, estoy preparado para hacerlo.
pero la administración Trump decidió secuestrarlo. Luego tuvimos al vicepresidente asumiendo el poder, convirtiéndose en el presidente de Venezuela. Y no se ve nada de eso, ningún cambio drástico en Venezuela, después de todo, ni en el gobierno, ni mucho en la sociedad tampoco. Not in the government, not that much in the society. I would say that the society becoming more, chavista. Diría que la sociedad se está volviendo más chavista, si lo planteas así. Pero cuando se trata de Groenlandia, Dinamarca dice, estamos dispuestos a cooperar. ¿Qué significa eso? Y Europa está lista para cooperar con Estados Unidos en conjunto, incluso Macron. No sé si viste los mensajes que Macron envió a Donald Trump, diciendo, en el caso de Irán, estamos totalmente dispuestos a atacar Irán, pero hablemos de Venezuela. Ignoremos ese caso, hablemos de Groenlandia y, de algún modo, cooperemos, adoptemos una nueva posición sobre Groenlandia por parte de Estados Unidos. ¿Cómo ves todo esto? ¿Y cómo encuentras a Europa en este caso? Do you find Europe in this case? In this Hobbesian world that I just described briefly, En este mundo hobbesiano que acabo de describir brevemente, no habrá alianzas, ninguna. ¿Quieres deshacerte de la alianza de la OTAN? Ucrania no lo ha hecho lo suficientemente bien todavía. Hagamos Groenlandia. Eso acaba con la alianza de la OTAN, la destroza en pedazos. No sabrán qué hacer. Ahora mismo están anunciando de todo, desde el comandante naval de Groenlandia hasta Macron y los demás, diciendo que desplegarán fuerzas en Groenlandia y la defenderán. No harán nada de eso. La OTAN llegará a su fin, una muerte rápida y sangrienta, por así decirlo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que está haciendo Trump. No quería admitirlo ante mí mismo en cuanto a lo drástico que fue el cambio entre George W. Bush, Bill Clinton y luego a lo largo de la línea de presidentes hasta el actual. Y lo que ocurrió allí fue que Israel y los sionistas intervinieron para derrotar a H.W. Bush, incluso ayudando a Ross Perot, el hombre que en aquel momento le quitó algunos votos, pero influyendo de manera significativa en las elecciones para que Bill Clinton pudiera llegar al poder. Cada presidente desde Bill Clinton en adelante ha sido una herramienta de ese grupo globalista neoconservador. Ya sabes, al coronel McGregor le gusta ese término. Yo los considero parte del Estado profundo oligárquico, y dentro de él hay distintas facciones, pero se consolidaron en cuanto a la presión que ejercieron y a los discípulos que formaron entre estos presidentes, ya fuera de manera voluntaria o no, consciente o no. Cada uno de esos presidentes hizo su parte en la creación no solo de un entorno hobbesiano interno. La ley patriota fue el primer paso, por así decirlo, en ese sentido, sino también en la creación del mundo hobbesiano que Donald Trump heredó, por así decirlo, y del que se convirtió en el arquitecto definitivo. Así que ahora se han eliminado todas las restricciones. Todo lo que puedas hacer, y básicamente lo que eso significa, y Mearsheimer tiene razón en esto, todo lo que puedas hacer para aumentar tu propio poder es bueno. Todo lo que puedas hacer para disminuir el poder de tus enemigos potenciales o incluso de tus aliados, piensa en la economía ahí, es bueno. Y todo lo que hagas que aumente el poder de tus enemigos potenciales es malo. Así que tienes que lidiar con eso por otro lado. Y lo haces, ya sabes, haciendo viajes periódicos y hablando de aranceles y cosas por el estilo. Pero el propósito básico del gobierno estadounidense, hoy bajo Donald Trump, es continuar lo que Bill Clinton empezó. Y eso es crear un mundo hobbesiano sobre el cual podamos sentarnos. Eso es todo. Un imperio continental con un componente marítimo que se está reduciendo. Y no se construye un imperio continental mayor adquiriendo activos en el extranjero. Se adquieren activos que están cerca, que incluso podrían considerarse parte de tu imperio. Groenlandia, México, Canadá, Sudamérica en última instancia. Se consolida el hemisferio, y eso se convierte en tu reducto en este mundo hobbesiano. En realidad es algo bastante elegante, si lo piensas. No quiero atribuir elegancia a Donald Trump,
Pero hay que recordar, tengo que recordar, que hay muchos multimillonarios detrás de él, y no todos son ciudadanos estadounidenses. Mencionaste algo más antes de que saliéramos en directo. Dijiste que la existencia de armas nucleares, de alguna manera, hace que toda la situación sea diferente. Sí, ¿Cuál es tu punto sobre eso? mi punto es que, cuando alguien argumenta, como acabo de hacer yo y como otros han hecho de forma mucho más elocuente y extensa, todos los ejemplos imperiales que mencionan, especialmente los historiadores, dirán, bueno, mira, China hizo esto y Rusia hizo esto. Francia, España y Gran Bretaña hicieron esto. Y China y Rusia siguen existiendo, pero Francia, Gran Bretaña y España ya no tienen imperio. Por lo tanto, debes ser como Francia, Rusia y China para mantener un imperio. Y todos esos son argumentos que recuerdan todos los puestas en imperios pasados. Evitar el put en el mundo actual. Ninguno de esos imperios, continentales, marítimos o una combinación de ambos, tenía armas nucleares. Ninguno. Nosotros, sí. Y si quieres decir que China está construyendo un imperio, lo está haciendo. Y Rusia tiene un imperio. Es mucho menor de lo que era durante la Guerra Fría, pero sigue siendo un imperio. También lo tiene. ¿Tiene India un imperio? ¿Tiene Pakistán un imperio? No realmente, según la definición del término, pero sí tienen armas nucleares. Hay armas nucleares en el mundo. Ese es mi punto. Eso lo cambia todo. Todo este esfuerzo por construir un mundo jovesiano, Nima, podría ser una estrategia sensata si se implementa bien, pero es extremadamente peligroso por las armas nucleares. Por un lado, tenemos esa espada de Damocles existencial que pende sobre todos nosotros. Al mismo tiempo está el impulso, por así decirlo, de la crisis climática, que realmente nos llama a todos a colaborar. Exige una especie de condominio, si se quiere, no un mundo multipolar, ni siquiera un mundo multinodal, salvo en la medida en que esos nodos puedan utilizarse para abordar lo que podría ser la crisis definitiva para la humanidad en este planeta. La crisis climática. Cada día va a peor. Los océanos se están calentando. Tenemos más catástrofes que cuestan miles de millones de dólares, y así sucesivamente. Así que ahora mismo coexisten estas dos cosas, las armas nucleares y este intento de construir un mundo ovesiano y colocar el imperio por encima de él, al mismo tiempo que existe una necesidad urgente y desesperada de colaboración, especialmente entre potencias iguales o casi iguales, para mitigar y, con suerte, finalmente derrotar lo que se avecina en términos de un planeta inhabitable. No es que esto no haya ocurrido antes. Quiero decir, el registro geológico es bastante claro al respecto. Simplemente no lo sabemos. Creo que sí sabemos que el antropoceno significa algo diferente. Antropoceno significa humanos. Las personas hicieron esto, o al menos participaron en hacerlo. Antes, era solo la naturaleza, por así decirlo. Era natural, estaba ocurriendo. Y entonces no había mucha gente. Habrá 10.000 millones de personas a mediados de siglo. Y no se puede hacer esto. No se pueden mover continentes ni provocar la subida del nivel del mar. Y así sucesivamente. Sin muchísima muerte. Así que tenemos esta coincidencia de una amenaza nuclear a corto plazo que empeora, y un país que quiere hacer que el mundo sea terriblemente, terriblemente caótico y situarse por encima de ese caos, mientras al mismo tiempo existe la necesidad de que todos trabajen juntos para salvarnos a todos. Todo esto ocurre más o menos en el mismo periodo de tiempo. Donald Trump no era necesario. Este mundo caótico no era necesario. Se necesita exactamente lo contrario si queremos seguir existiendo como especie. El planeta seguirá aquí, estará aquí durante los 4 o 5 mil millones de años hasta que se consuma en el Sol.
Pero nosotros no, o estaremos aquí de una forma muy reducida, como estábamos, digamos, hace 1000 años, otra vez en la Edad Oscura. Así que es un momento tremendo para estar vivo cuando te das cuenta de que estas son dos de las crisis más increíbles a las que la raza humana se ha enfrentado jamás, y que puede que no las supere con éxito, ninguna de las dos. And that it may not face them successfully, either of them. Thank you so Sí, much. muchísimas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. You stay safe. Mantente a salvo, claro. Sabes, apuesto a que esos agentes del Mossad todavía andan por ahí, al menos algunos de ellos. Gracias, Larry. Nos vemos pronto. Soon. Bye. Adome.